¿Ya? Entonces tenemos este primer teorema que habla del evento complementario, que es igual a 1 menos la probabilidad del evento. ¿Ya? Y la demostración está basada en el axioma 3. Segundo teorema. Probabilidad del vacío es igual a 0. ¿Ya? ¿Esto de dónde podría venir? ¿De dónde podríamos deducir que la probabilidad del vacío es 0? ¿Se les ocurre de dónde podría salir? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetirlo, por favor? ¿Cómo era? ¿De dónde podría, cuál podría ser la idea para obtener esto? Que la probabilidad del conjunto vacío es igual a 0. Y ahí cuando no tenemos datos, y eso sería como 0. Siempre hay que tener un número, hay que dar un número. Es que si los datos no Pensemos en cambian. ocupar los axiomas o el teorema anterior. ¿Ya? Entonces, fíjense, el teorema anterior habla de que el complemento es 1 menos la probabilidad del evento. ¿Ya? El teorema 2 proviene de ese teorema también. Se puede ocupar el teorema anterior para demostrarlo. ¿Quién es el complementario del vacío? Todo. Todo, El ¿cierto? conjunto Ya, A. pues. En este caso, ¿cómo se llama el todo? A. Espacio muestral. El espacio muestral. Ah, el Excelente. espacio muestral, sí. ¿Cierto? El espacio muestral. Entonces, como el espacio muestral, el complemento es vacío, entonces podemos ocupar el teorema anterior. La probabilidad del vacío, que es igual al espacio muestral complementario, es 1 menos la probabilidad del espacio muestral, y eso es 1 menos 1, y eso es igual a 0. ¿Ya? Muy sencillo. ¿Ya? Igual esto tiene bastante lógica, pero aún así es un teorema que se puede demostrar. No es una ley, ¿ya? Porque hay casos en los que puede uno definir una probabilidad de que en la que el vacío no sea 0, ¿ya? Pero esos son casos muy rebuscados. Sigamos. Teorema 3. Esto es un poco más interesante. Si A es subconjunto de B, entonces la probabilidad de A es menor o igual a la probabilidad de B. ¿Ya? También tiene sentido. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿en qué caso da igual? ¿Cuándo la probabilidad de dos conjuntos es igual? Cuando tiene los mismos elementos. Cuando tiene los mismos elementos, ¿ya? En otras palabras, cuando A es igual a B, ¿cierto? Cuando es el mismo conjunto. Por lo tanto, ahí no hay nada que demostrar, ¿ya? Entonces, lo que vamos a demostrar es cuando es menor, ¿ya? En particular, demostraremos el caso cuando A está dentro de B, ¿ya? Eso quiere decir A subconjunto de B y que esté completamente dentro de él, ¿ya? Aquí no puede ser igual, ¿ya? Porque fíjense que hay un bordecito, ¿ya? Entonces, el truco es el siguiente. Fíjense, el B es todo lo que está en color naranjo y lo A está en color azul. Entonces, fíjense, podemos expresar B, ya el conjunto naranja, como el A, la parte azul, unido B menos A. B menos A es la parte naranja, pero que no es azul, ¿ya? Y son disjuntos, ¿ya? ¿Por qué son disjuntos? Porque A es este y B menos A es la parte naranja. Si yo uno ambos, da B, ¿ya? Completito. ¿Ya? Es como que este fuera la yema del huevo y este fuera la clara del huevo, pero si los uno da el huevo, ¿vale? Pero son partes distintas. Entonces, al tener una unión de conjuntos que son disjuntos, que tienen intersección vacía, entonces por el axioma 3, volvemos al axioma 3, la probabilidad de la unión es la suma de sus partes, ¿ya? La probabilidad de A más la de B menos A, ¿ok? Además de eso, como A es subconjunto de B, ¿ya? La parte naranja tiene que ser mayor que 0. Tiene que ser así, porque si es igual a 0, entonces A y B son iguales y esto queda igual, ¿ya? En este caso, la P de esta parte naranja tiene que ser positiva para que resulte. Por lo tanto, la probabilidad de B, que es la suma, es mayor
P de A. Y ahí quedaría demostrado que P de A es menor que P de B. ¿Ya? También tiene lógica, ¿ya? Si el conjunto tiene algunos elementos de B, ¿no es cierto? Claramente la probabilidad va a ser más pequeña porque tiene menos elementos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del dado, ¿ya? El conjunto A podría ser solamente el número 3, ¿ya? Y el conjunto B podría ser los números impares, ¿ya? Entonces, la probabilidad de que salga el 3 es un sexto, y la probabilidad de que salga impar es 3 sextos. ¿Ven? Es menor un sexto que 3 sextos. ¿Ya? Entonces, esta demostración tiene que ver más que nada con desarmar el conjunto B en dos conjuntos que estaban separados. ¿Ya? El teorema número 4, que también es súper útil para lo que vamos a ver de aquí en adelante, es la probabilidad de la unión. ¿Ya? De la unión de dos conjuntos. Fíjense, por ejemplo, si estuviésemos ocupando el axioma 3, es solamente P de A más P de B, pero para eso, la probabilidad de la intersección tiene que ser vacía, que es lo que está aquí. ¿Ya? Pero cuando no tenemos una intersección vacía, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, tenemos que sumar las dos probabilidades y luego restarle la intersección. ¿Por qué pasa esto? Bueno, al sumar P de A y P de B con cosas en común, ¿qué va a pasar ahí? Vamos a estar contando dos veces algunos elementos, por lo tanto hay que descontarlos. ¿Ya? Y eso se descuentan aquí. ¿Ya? Por ejemplo, si estos fueran los números pares, y estos fueran los números primos, ¿ya? ¿Quiénes estarían en común aquí? Entre los pares y los primos. ¿Qué número está en común en el dado? ¿El 2? El El 2 2. solamente. El 2, excelente, ¿cierto? Entonces, el 2 lo estoy contando en A y en B también. ¿Ya? Entonces, para no contarlo dos veces, se resta acá, ¿vale? En la intersección. ¿Ya? Pero ¿cómo demostramos esto? Usando algo muy parecido a lo que hicimos recién, ¿ya? Es dividiendo el conjunto en 3, en este caso, ¿ya? Pero con una salvedad. Aquí la unión, que es todo esto, ¿ya? Las tres partes juntas, es A, la parte azul más la parte morada, ¿ya? Unido con B menos A inter B, que sería la cosita naranja, ¿ya? La medialuna naranja, ¿ya? ¿Ya? Reitero para que quede claro. A unido B, que es las tres partes, la unión de las tres partes, es A azul más púrpura y B menos A inter B es la parte naranja. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que es B menos la parte del medio. ¿Ya? Le quitamos eso. Muy bien. Entonces, después de eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar solamente A y la parte naranja. Al unirlos, sigue siendo A unido B. ¿Ya? No hemos cambiado nada de eso. Y luego, ahora, como son disjuntos, ¿ya? Ocupamos el axioma 3 nuevamente. La probabilidad de A unido B es la probabilidad de A, ahí está, más la probabilidad de esto, de la parte naranja. ¿Ya? Pero como además B y la parte naranja son disjuntos, ¿ya? Entonces también se pueden restar. ¿Ya? Entonces queda P de A más P de B menos P de A inter B. Insisto, esta es la demostración matemática, pero en realidad tiene sentido solamente explicarla. ¿Ya? Porque es tomar los elementos, ¿no es cierto? Y descontar los que se contaron más de una vez. Punto. ¿Ya? Pero siempre está bien considerar la demostración matemática porque es como para entender de dónde proviene. ¿Ya? Bueno, también, Profe, un dígame, detalle solamente. dígame. Ahí, por ejemplo, el B tiene que ir en paréntesis, B menos A inter B, o puede ser A unión B menos y paréntesis solamente la intersección. Bueno, es que acá estamos mezclando uniones con intersección y con diferencia. ¿Ya? El asunto es que A es el primer conjunto y B menos A inter B es el otro. Ah, ya, pero lo puedo escribir, por ejemplo, A unión B y menos la intersección, No, no es lo mismo. ¿no? Ah, No, ya. porque A unión B
paréntesis A unión B menos paréntesis A inter B es recortar la parte del medio y queda un espacio acá. Ah, ya. ¿Viste? Queda un espacio, se recorta y queda el Sí, sí, hoyito sí, ahí. sí. Y entonces quedan dos medialunas frente a frente. Ya. Bueno, así como existe la probabilidad de la unión, existe la probabilidad de la intersección. ¿Ya? Esta. ¿Cómo obtengo esta a partir de esto que está aquí? Aquí me están preguntando la probabilidad de la unión, pero ¿cómo obtengo la de la intersección? Despejando eso, ¿no? Excelente. ¿Ya? Despejando el teorema anterior. Punto. ¿Ya? Obviamente hay que tener la información, ya hay que tener la información de esto, ya quién es la probabilidad de la unión de A de B, ya para poder sacarla. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Entonces, estos dos teoremas son importantes, ya para que los consideremos en los ejercicios más adelante. Ya, este es el último, ya tiene que ver con qué pasa al unir ya tres conjuntos o tres eventos. ¿Ya? Bueno, pasa algo muy similar. Al igual que en el caso de dos eventos, tenemos la suma, ¿ya? Luego tenemos las restas de las intersecciones. Ah, aquí me faltó una. Están las tres sumas, ¿cierto? De A, B y C, menos la resta de todas las intersecciones de A2, y luego más la probabilidad de la intersección de las tres, de los tres casos. Bueno, ¿cómo utilizamos este teorema? Dice que la probabilidad de la unión de tres conjuntos se puede desarrollar de esta manera. ¿Cómo hacemos esto? Para esto utilizamos los dos teoremas anteriores, que son de la unión y de la intersección, y además las propiedades asociativa y distributiva. ¿Ya? Primera parte, en el caso de la unión de las tres, lo primero que hacemos es hacer la propiedad de asociación. ¿Qué quiere decir esto? Primero, conformamos A unido B como un conjunto y C como otro conjunto, otro evento. Luego, aplicamos el teorema 4, que es el de la unión de dos conjuntos, es decir, la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo, menos la probabilidad de la intersección de ambos. ¿Ya? Entonces va a quedar esto aquí que es una unión intersectado otro conjunto. Luego de eso, desarrollamos P de la unión entre A y B, de la misma forma con el teorema 4. P de A más P de B menos P de A inter B. Luego, en esta parte, aplicamos la propiedad distributiva, ¿ya? Que es cuando uno calcula la intersección y luego une ambas. ¿Ya? Es como que fuera A más B por C. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? A por C más B por C. En este caso, intersectamos A con C, ¿ya? Le agregamos B inter C, y luego intersectamos todo. ¿Ya? Bueno, en este caso, ¿por qué estamos sumando y restando? Porque estos elementos son disjuntos, ¿ya? Y ahí se puede dar ese resultado. Finalmente, como tenemos una resta acá, tenemos que cambiar los signos interiores. Entonces nos quedaría P de A más P de B más P de C, luego las intersecciones de A2, menos P de A inter B, este menos con el P de A inter C da negativo, este menos con este positivo da negativo también, y luego menos con menos va a dar más. Ahora, ¿por qué pasa esto? Miren, dice A inter B inter C. ¿Ya? Al intersectar todo eso, solamente queda A, B y C. ¿Ya? El B intersectado B es B, por lo tanto, basta con escribirlo una vez. ¿Ya? Pero vuelvo a insistir, esto es solamente una presentación de cómo se demuestra este teorema, y lo que nos importa a nosotros es ocuparlo. ¿Ya? Este ejemplo sale frecuentemente cuando uno quiere determinar probabilidades que faltan. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de A inter B si tengo las otras, por ejemplo? ¿Ya? O lo puedo obtener del diagrama, entre otras cosas. Entonces, estos son los 6 teoremas principales, ¿ya? De probabilidad. Primero teníamos
la probabilidad del complemento, que es 1 menos la probabilidad del elemento. Tenemos que la probabilidad del vacío es 0. Esa proviene del hecho de que la probabilidad del espacio muestral es 1. Luego tenemos la probabilidad del subconjunto, después la probabilidad de la unión, luego de la intersección, y luego el de la unión de 3 conjuntos. ¿Ya? Entonces, ahora podemos entrar con más confianza, con más base al cálculo de probabilidades, ¿vale? Que es donde nosotros ya entramos a hacer los numeritos, porque ya para poder hacerlo bien desde el principio había que tener en cuenta todas las definiciones anteriores. Entonces, para comprender mejor el uso de las probabilidades, consideraremos la probabilidad clásica, es decir, mediante el uso de las fracciones, ¿ya? O la probabilidad teórica, ¿vale? Tal regla se conoce como la regla de Laplace, ¿ya? La regla de Laplace consiste en que tengamos un evento A y la probabilidad respecto al espacio muestral es solamente la cantidad de casos favorables respecto al número de casos posibles, ¿ya? Es decir, cuántos elementos tiene A dividido cuántos elementos tiene el espacio muestral. ¿Ya? En el caso de la moneda es que salga cara, el A tiene una cantidad de 1, ¿ya? Y el espacio muestral tiene 2, ¿ya? Entonces va a ser un medio. ¿Ya? Muy sencillo. Demos unos ejemplos. Primero, en el experimento de lanzar un dado de 6 caras, calcular. Primero, sacar el número 1. De acuerdo a la regla anterior, ¿cuánto debería ser esa probabilidad? Profe, Un ¿puede volver sexto. atrás un poquito? ¿Perdón? Un sexto. Un sexto, ¿cierto? ¿Alguien pidió que retroceda? Sí, un poquito, por favor. ¿Qué le pasa? Es que estaba anotándolo. Ah, ya, disculpe. Me avisas para continuar. Bueno, profe. Vale. Gracias. Entonces, Brian me decía que era un sexto, ¿cierto? Calcular o sea, la probabilidad de que salga el 1, ¿cierto? Con respecto al dado. Ya, ¿qué pasa con sacar un múltiplo de 3? ¿Qué probabilidad debería dar eso? Estoy Un partido. tercio. Ahí debería dar un tercio, ¿cierto? O 2 de 6, ¿verdad? Sacar un número par, Un medio. Un medio. un medio, ¿cierto? O 3 sextos. Sacar el número 8, 0. Zero. 0, ¿cierto? 0 de 6. Y sacar un número del 1 al 6, 100%. 100, ¿verdad? 100%. ¿Ya? Entonces, aquí lo anoté todos conceptos para que vean el tema de la regla de Laplace, ¿vale? ¿Qué pasa, por ejemplo, con lanzar 2 dados simultáneamente? ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de obtener al menos un 1 en cualquiera de los dados? 2 partido por 12. No, por 36. Ya, Eso, punto eso, para eso. Javier. En este caso, el espacio muestral tiene 36 elementos, porque son 6 de un lado y 6 del otro. ¿Ya? ¿Vale? Entonces, ya sabemos que el denominador es 36. Un 18avo. No, es un poco más, o sea, es más. ¿Ya? Porque fíjense, al menos un 1 significa el dado, o sea, la combinación 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 y 1, 6. Ah, claro. ¿Ya? Ahí tenéis 6 casos. Pero del otro lado, que salga el 1 en el segundo dado, El ¿ya? 2-1, 3-1, 4-1, 1, 3, 5-1, 1, 6-1. ya. Entonces son 6 casos más 5 para el otro lado, ¿ya? Es decir, 11, 11 de 36. 36. 11 de 36, ¿viste? Ya, ¿qué pasa después? La probabilidad de obtener 2 dados iguales. ¿Un Los dos sexto? iguales. ¿Un sexto? 6 de 36. ¿O 6 no? de 36, ¿cierto? 1, 1, 2, 2, 3, 3, hasta el 6, 6, punto. Así de simple. Obtener 2 dados impares. Ya. No, no son tantos. No son A ver, tantos. dos dados impares. Los dos 4 impares. partido 1, 36. 1.
¿O no? 1, 3. Ah, son muchos ya que pienso otro. Yo 36. No, no son tantos. No son tantos. 1, 1, 1, 3, 1, 5. 3, 1, 3, 9 9, partido 36, profe. Deje que hable el bebé. Po. Sí, 9 partidos en 36. Ahí son 9 casos nomás. Po. ¿Será un cuarto? Un cuarto. Sí, un cuarto. Un cuarto. Y la última es tener 2 dados diferentes. Son 34 de 36. Ah, no. 30 de 36. Todos ¿Por dados qué? diferentes. Porque es el Sí, contrario 30 de de los 36. dados iguales, ¿no? Justamente, ¿ya? Fíjense, po. Los dados iguales son 6 y los dados diferentes es 1 menos F. Ancho. Ahí estamos ocupando el teorema del complementario. ¿Ya? Ahí está. Ya, otro más. Una bolsa contiene 2 bolas negras, 3 blancas, 4 rojas y 5 verdes. Se extrae una bola de la bolsa. Calcule la probabilidad de. Ustedes se dan cuenta que a lo mejor son ejercicios puros de ciencia media, pero así de simple es la probabilidad clásica. ¿Ya? Después uno puede hacer un ejercicio un poco más difíciles, pero lo básico es esto. ¿Ya? Tómense unos 2 minutitos para hacerlo. Y ahí me dicen. ¿Te parece 4 de 14? El color rojo. Color rojo es 4 de 4 de cuánto? 14. De 14. De 14. ¿Cierto? El otro es 12 de 14. Sí. ¿Y el otro? La negra es 2 de 14. ¿Por qué 12? 12 porque dice que no es negra. Ah, no es negra, sí, 12 de 14. Sí. Y blanco verde. 8 de 14. 8 de 14. 8, ¿cierto? 8. Yo tengo Ah, 2 libros de 8, Pere. pero no he terminado todavía de leerlo. De 8. El 8. Hay uno bien bonito que trae un huevo en la portada que se llama Vivir peligrosamente en tiempos extraordinarios. Y es como justo para ahora, porque este es un tiempo muy extraordinario. Tan así que todos tenemos que llegar sabiendo algo nuevo con esto. Así que se lo recomiendo para que lo lea más adelante. Correcto. ¿Ya? 12 de 14 y 8 de 14. Muy bien. ¿Ya? Entonces la pregunta es ahora, ¿qué estamos ocupando acá? Acá es solamente regla de Laplace. En el B, ¿qué estamos ocupando? Lo mismo, ¿no? O sea, los. Sí, Estamos ocupando el teorema del complemento. Acá. claro, eso. ¿Ya? Y acá abajo, Unión. unión disjunta, ¿cierto? El axioma 3. ¿Ya? Porque acá no hay intersección. ¿Ya? Las bolitas no son blanca y verde. ¿Ya? Son todas diferentes. ¿Ya? Y eso era todo por hoy día. ¿Ya? En realidad, estas clases de probabilidades son más cortitas. ¿Ya? O al menos yo las hago en menos clases porque lo importante acá son las definiciones más que nada. ¿Ya? Así que por esta semana yo creo que andamos bien para que puedan prepararse para la otra semana. ¿Qué es lo que se viene? Se viene, por ejemplo, la probabilidad condicional, ¿ya? Que es cuando uno tiene cosas que ya ocurrieron. Vamos a ejercitar igual, ¿ya? Para que estemos un poquito más perito en esto. Y faltaría ver el teorema de la probabilidad total, teorema de Bayes, ya que eso tiene un poquito más de cuento. Profe, ¿Ya? Y, disculpa, y después ya terminaríamos lo de probabilidades, para pasar al otro tema. Dime, Dar. en el certamen iba a entrar el tema 1 y tema 2, ¿cierto? No, el certamen es solamente de la capítulo 1, de estadística descriptiva. Ah, ya. Sí, no probabilidades no entra. No, esto es para más adelante. Para un test, Ya. qué sé yo, o juntándolo con el siguiente capítulo y hacemos otro certamen. ¿Ya? Ah, ya. Vale. ¿Sí? Chicos, ¿alguna otra duda?
Parece que no. En realidad esta parte no es difícil para nada. No tiene ninguna ciencia, no tiene ninguna cosa que ustedes a lo mejor no conozcan de antes, ¿ya? Porque, por ejemplo, esta materia es de PSU, esto de la regla de Laplace, de la PSU, por lo tanto es fácilmente recordable. Quizás esto de atrás no, porque son teoremas. Ya es una definición más matemática, pero sí, o sea, prácticamente repaso esto. ¿Ya? Entonces la otra semana vamos a hacer algunos ejercicios, porque nosotros vamos a tener clase el martes, porque el miércoles, sí, el miércoles igual podríamos tener. Sí, sí, porque después, total, después el sistema lo trabajan después ustedes. Sí, Profe, digan. con respecto a la tarea, la 8 no la entiendo. Digo, traté de La hacerla guía. y... Ah, la guía. A Perdón. ver, ¿O será que soy muy pavo? vamos a ver. Ah, eso tiene que ver con las propiedades de qué pasa al multiplicar por tal valor, ¿ya? O ese tipo de cosas. Y sobre el... Fíjate, También... dice, una variable X tiene una media de 12 y desviación típica de 3, o desviación estándar. Si multiplicamos los datos por 3, ¿cómo cambian estos parámetros? ¿Qué pasa con la media, por ejemplo? Si todos los datos se multiplican por 3. Ahí pasaba algo. Lo mismo con la desviación típica, o la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, tiene que ver con eso. ¿Ya? Lo mismo que si le aplica esta transformación, pues menos 7x más 1. ¿Ya? O lo que es lo mismo, ¿qué pasa si a los datos se los multiplica por menos 7 y se les suma 1? ¿Qué pasa con el promedio? ¿O qué pasa con la desviación estándar? Eso se puede saber porque lo vimos. ¿Ya? Está dicho en el capítulo de las medidas de tendencia central y de dispersión después. ¿Qué otra duda tenías, Ignacio? Lo del... Espera que aquí lo tengo. El 7... ¿En cuál? No, espérame. Sobre el gráfico de tallo y hoja, todavía no lo puedo hacer. El del número... ¿Qué tengo todo aquí? El del número 6. Que la verdad no sé qué... El dato 2, pero no es que sea el número, sino un dato Ah, pues te solamente. La acuerdas que frecuencia sí que sí. este lo inventamos. Este gráfico lo inventamos porque en realidad no tenemos los datos precisos, pero sí podemos hacer un gráfico aproximado de cómo podría ser. Pero ¿cómo? No, no sé hacer un tallo de hoja de eso. Digo que lo había con números más... Cuando había una... ¿Cómo le digo? Que busqué en internet era cuando había como una frecuencia y se colocaba el número como entero y después se colocaba el otro. Claro, pues, Pero no entiendo eso. aquí podría hacerlo de esta manera. Mira. A ver. Los datos son estos: 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces, el 2, ¿cuántas veces está? Vamos a hacer una rayita. ¿Eh? Va. Para hacer una apertura. Y el 2 está 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 3 está 15 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15. ¿Me sigues? El 4 está 10 veces. ¿Ya? Y el 5 está 9 veces. 1, Fíjate, se formó como una especie de gráfico, ¿no? Esta es una Sí. barrita, esta es otra barrita, esta es otra barrita y esta es otra barrita. Ajá.
¿Te fijas? De hecho, si tú lo ves para abajo, también puedes verlo como que fuese un gráfico esto. Y si haces el gráfico en Excel, te va a dar igual a esto. ¿Viste? Ahora entendí. Muchas gracias. Ujú. Perfecto. Eso, chicos, yo creo que estamos bien por hoy. No les quito más tiempo. Ya, que tengan un excelente día, que les vaya muy bien y eso, que no pasen frío ni se les gotee la casa. Que les vaya bonito. Chao, profe, que la vaya bien igual. Adiósito. Adiós.